Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar repasando todo lo más importante que vamos a ver en este Sudamericano Sub-20 que se va a estar disputando en Venezuela. Seguramente cuando suba esto ya se han disputado un par de partidos, pero me parece interesante hacer un repaso. Primero de por qué es importante este Sudamericano, cómo llegan las selecciones, qué otorga o evidentemente cuál es el premio por tener un buen torneo. Y luego sí adentrarnos en las principales figuras, o mejor dicho, las principales promesas que tiene cada una de las selecciones que van a estar disputando el torneo. Así que espero que les guste mucho la idea, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del mismo. Sudamericano de la categoría Sub-20 que se va a estar disputando en Venezuela. En principio la sede era de Perú, la terminó perdiendo y finalmente se va a estar disputando en territorio vinotinto, algo que generó bastante polémica en su momento por todo lo que está sufriendo el país. Más allá de esto, puntualmente, hablemos de lo que tiene que ver estrictamente con lo deportivo. Se va a estar disputando desde estos últimos días de enero y los primeros días de febrero. Y lo más importante de todo es que da 4 cupos para el Mundial Sub-20 que se va a estar disputando este año. El formato es como siempre. Hay un grupo A que hay 5 selecciones y un grupo B que tiene otras 5 selecciones. En este caso Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú son parte del grupo A. Y Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia son parte del grupo B. Se juegan 4 partidos donde se enfrentan todas las selecciones. Y finalmente, una vez que ya está la tabla armada, los 3 mejores de cada una de estas dos zonas van a un hexagonal final donde las 4 mejores selecciones terminan clasificando al Mundial y las últimas 2 se quedan sin nada. Dicho esto, hay algo a tener en cuenta muy importante. El Mundial que se va a estar disputando en este año 2025, entre septiembre y octubre, se juega en Chile. Esto quiere decir que Chile ya tiene su plaza asegurada. Sin embargo, va a ser parte del Sudamericano. Y en caso de lograr uno de los 4 cupos que se lo lleve la selección chilena, evidentemente abriría un lugar más para que otra selección también termine clasificando. Es decir, podrían clasificar Chile y 4 más. O mejor dicho, van a clasificar Chile y 4 más. Pero si Chile es una de las 4 que termina quedándose con uno de los cupos del Sudamericano, la quinta del hexagonal también lograría clasificar y estar en el Mundial que se va a estar disputando este año. Hecho este mini resumen que me parece lo más interesante o lo más importante tener en cuenta respecto al formato del torneo, que muchos ya lo deben conocer, y lo de los cupos y que evidentemente que Chile sea sede del Mundial es importante porque le da un cupo más a las selecciones sudamericanas, básicamente clasifican 5 de 10, la mitad de las selecciones. Hablemos un poco de los principales nombres que va a tener este torneo. Según Transfermarkt, la selección más costosa, la que más figuras tiene, es Brasil. Como pasa generalmente porque muchos de sus jugadores son jóvenes promesas que ya tienen rodaje en el Brasileirao. Además, tengamos en cuenta que Brasil es la vigente campeona, ya que en el 2023 se quedó con el sudamericano de la categoría. Las principales figuras que lleva Brasil son Gabriel Moscardo, un volante que jugaba en Corinthians, lo compró el Paris Saint-Germain y lo prestó esta temporada al Stade de Reims, también del fútbol francés. Está Pedro, un extremo del Zenit, y también está David Washington, un delantero con pasado en Santos, que hoy en día juega en el Chelsea y como no tiene mucho rodaje en el fútbol inglés, lo prestaron. Lo que pasa generalmente con estos torneos es que como no están obligados los equipos a prestar a los jugadores, la gran mayoría de los jóvenes talentos no termina viniendo, porque si Brasil pudiese convocar a todos los sub-20 de la categoría, seguramente tendría un plantel casi a la altura de cualquier selección internacional que podríamos llegar a ver. Otra selección que siempre es candidata y que lleva algunos jugadores muy buenos, es más, según Transfermarkt, los 2 mejores jugadores del torneo en cuanto a cotización los tiene esta selección, es Argentina. Que la verdad viene de un último sudamericano bastante malo, donde ni siquiera logró clasificar al hexagonal final, aunque finalmente después estuvo en el Mundial porque fue sede de esa Copa del Mundo. Dicho esto, los principales jugadores o las principales figuras de Argentina son Claudio el Diablito Echeverri, el exjugador de River que se sumó a Manchester City, pero como mucho lugar no va a tener el equipo de Guardiola, lo cedieron para este torneo, llega lesionado, dato no menor. Franco Mastantuono, la gran promesa que hoy en día tiene el fútbol argentino, el jugador de River, que también fue cedido para este torneo, para mí puede llegar a ser un gran jugador a lo largo de justamente el mismo. Y también está Julio Soler, un lateral izquierdo que acaba de comprar el Bournemouth y que también lo ceden para este torneo. Y son los 3 principales jugadores o los que más nombre tienen en el marco de lo que es la selección argentina. Ecuador tiene una muy buena base de jugadores como en los últimos años proveniente de Independiente del Valle. Es más, de los convocados que van a estar
para la selección ecuatoriana sub-20 en este torneo, 9 son de las juveniles de Independiente del Valle actualmente. Seguramente hay más, pero 9 actualmente son parte de Independiente del Valle. Es la gran base que tiene Ecuador para poder formar el plantel actual. Y sus 3 principales jugadores, o algunos de los principales, también justamente son de Independiente del Valle. Va a estar Kendrick Páez, jugador de selección ya a nivel mayor, que va a estar en este torneo porque tiene solo 17 años, que ya fue comprado por el Chelsea. Va a estar también Kenny Arroyo, jugador extremo izquierdo también de Independiente del Valle. Y también Justin Lerma, este futbolista de apenas 16 años que ya ha sonado y mucho para equipos como por ejemplo el Borussia Dortmund. Uruguay sin duda es una de las selecciones que en los últimos años ha sido protagonista. Y digo esto porque es la actual subcampeona del último sudamericano del año 2023 y nada más y nada menos que la actual campeona del mundo a nivel sub-20, ya que el torneo que se disputó en Argentina le ganó la final a Italia. Sin embargo, a priori no pareciera tener un gran plantel o no tan a la altura como la camada anterior. Sus mejores futbolistas son Thiago Helguera, un volante que juega en el Sporting Braga de Portugal, y Joaquín La Vega, un jugador extremo izquierdo que actualmente juega en Fluminense de Brasil. Paraguay, por su parte, lleva una camada de jugadores en los cuales las principales figuras juegan en Cerro Porteño. Está Diego León, este joven lateral izquierdo de 17 años, que se dice tiene todo arreglado para irse a jugar a Manchester United. Está Gabriel Aguayo, este extremo que ha tenido bastante participación en el fútbol guaraní. Y Lucas Quintana, un defensor central que también pertenece a Cerro Porteño. Y además cuenta con varios jugadores que actualmente están en las divisiones juveniles del fútbol argentino. En el caso de Chile, que como les decía ya está clasificada al Mundial porque va a ser la sede de la próxima Copa del Mundo de la categoría, su principal figura sin ningún tipo de duda es Damián Pizarro, el delantero centro que actualmente está de Udinese, que no tuvo muchos minutos en la temporada, por lo cual lo han cedido y es uno de los grandes candidatos a ser el goleador del torneo para mí. Colombia, por su parte, creo que uno de los jugadores más interesantes que lleva es Oscar Perea, el extremo izquierdo del Racing de Estrasburgo del fútbol francés, y también como interesante o como llamativo lleva un portero ruso que juega para la selección de Colombia porque tiene padres nacidos allí, como es Alexei Rojas, jugador que además pertenece a las juveniles del Arsenal inglés. En el caso de Venezuela me llamó mucho la atención el plantel que tiene. Su principal figura para mí es Kevin Andrade, que actualmente juega en Fortaleza de Brasil, pero tiene muchos jugadores en juveniles del fútbol europeo. Por ejemplo, Alejandro Sichero, que es un delantero que juega en el Frosinone de Italia. Daniele Quieto, extremo izquierdo que juega en las juveniles del Inter. Alessandro Milani, lateral izquierdo que juega en las juveniles del Lazio. Y Andro Rapp, volante que juega en las juveniles del PSV Eindhoven. O Luis Balbo, también lateral izquierdo que juega en las juveniles de la Fiorentina. Así que interesante plantel para ver a muchos de estos futbolistas que honestamente no conocía y no sabía que estaban jugando para la selección vinotinto. En el caso de Perú, tiene como principales figuras para mí a Max Loren Castro, este jugador muy interesante que es una de las grandes promesas para mí para empezar a tener rodaje ya a nivel selección mayor, el jugador de Sporting Cristal, y como novedad a Paolo Doneda, un arquero de 17 años que juega en las juveniles del Milan. Y por último, también en la selección boliviana, la figura para mí es Moisés Paniagua, delantero de 17 años que juega en Always Ready del fútbol local, aunque también cuenta con un par de futbolistas que están en el fútbol europeo, en el Mallorca, Leganés, entre otros equipos. Veremos cómo se desarrolla el torneo, porque honestamente, como son jugadores sub-20 y la gran mayoría no los conocemos tanto o no están tan vistos, las diferencias son mucho más chicas, no es como en una competencia a nivel mayor donde las grandes figuras marcan la diferencia con respecto a los demás equipos. No, acá la brecha es mucho más corta y hay equipos que quizás sin tanto nombre o sin tanto jugador en equipos importantes, pero sí una base bien formada de jugadores locales, pueden llegar a sacar la diferencia. Más allá de que, como digo antes, Brasil o Argentina tengan los nombres que quizás son más conocidos o que quizás ya tengan más rodaje tanto a nivel local como también jugando en el fútbol europeo. Veremos qué pasa. Como les digo, es una competencia muy interesante de ver para jóvenes talentos que vamos a seguir seguramente en los próximos años y muy interesante de ver para ver de vara a lo que va a ser el Mundial Sub-20 que en un par de meses se va a estar disputando. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.